quiero primero agradecer a Alejandro este espacio. Cuando uno lo invitan a hablar un poquito sobre retos, es una bendición mixta, cosa que descubrí en los últimos 2 días tratando de armar esta presentación. Entonces, muchas gracias a Gasnova, Alejandro, por invitarnos eh, y espero entretenerlos y no generar mucha angustia en lo que viene. Cuando cuando nos pidieron que participáramos y habláramos de, creo que oficialmente son los retos regulatorios asociados a la implementación del Plan Nacional de Desarrollo. Pues la primera acción que tomamos fue decirle a un par de asesores, por favor ayúdenos a hacer un barrido en el plan de desarrollo, a ver el GLP en dónde está en el Plan Nacional de Desarrollo y qué digamos, se pretende con él. Y eso parecía fácil. Entonces, Amé y Alejandro, fresco. No, porque uno lee lo que está ahí en el plan de desarrollo y si bien el plan de desarrollo tiene una narrativa y cuando uno va a charlar tiene que tener una narrativa, el GLP dentro del plan de desarrollo, la narrativa es menos clara. El plan de desarrollo sí tiene un objetivo, lo acaba de contar Ángela con mucho detalle, pero el GLP, el rol, digamos, el fin del GLP en el plan de desarrollo no está tan claro, está como implícito, pero no está tan claro. Y hay una serie de acciones concretas y cosas que se pretenden hacer. Entonces dijimos, bueno, listo, vámonos entonces a los otros lugares en donde está este análisis de cuáles son los objetivos, porque los retos regulatorios están muy asociados a qué pretendo yo con este combustible. Entonces nos fuimos, digamos, al plan de abastecimiento de la UDME, nos fuimos también al PEN, al Plan Energético Nacional, y allá también aparece el GLP, por supuesto, pero lo que aparece es que queremos hacer esto, pero no queremos llegar aquí. Vamos a hacer las siguientes cosas. El plan de abastecimiento dice queremos garantizar que haya GLP. ¿Y cómo hacemos para garantizarlo? Uno puede estar o no estar de acuerdo con él, pero eso es lo que dice, pero uno dice, bueno, queremos garantizar que haya GLP. ¿Para qué? Entonces la cosa resultó un poquito más complicada, Alejandro, por eso no tantas gracias ya por haberme puesto en estas. Entonces, voy a tratar de poner el resto de la conversación precisamente partiendo desde arriba y pensando, bueno, ¿cuáles son los retos que tenemos? Sí, vamos a llegar a los retos regulatorios, pero la pregunta más grande es cuáles son los retos del GLP como servicio público, del uso del GLP, qué es lo que pretendemos con este servicio público del GLP. Y esta es la visión de la Comisión, porque la Comisión piensa en términos de la Ley 142, por supuesto. Entonces partamos un poco de arriba. Cuando uno lee el plan, volvemos al plan, ahí hablan del GLP implícitamente, uno lee el GLP como un combustible de transición, de una transición energética, ¿ok? Hay un poco que esa transición involucra también el GLP en zonas no interconectadas, es un uso muy particular de esa transición, pero listo. ¿Una transición hacia qué? Entonces todo el mundo tiene en la cabeza una transición hacia las energías renovables no convencionales y algún día que estemos generando, electrificando la economía, ok, pero una transición, porque una transición, incluso he oído el término, hace poco lo escuché, el combustible puente, una transición no es una visión de nicho de largo plazo, una transición es una cosa temporal, es una transición. Ok, ¿algo más? Sí, claro, una cosa que está hace rato y es lo que el DNP llama el cierre de brechas y es principalmente el uso del GLP como manera de sustituir leña como combustible en hogares, que es una cosa que va a estar ahí mucho rato, eso seguirá siendo un problema mientras no hayamos erradicado la pobreza, pero tengo la impresión de que no es algo que el sector vea como el lugar en donde va a crecer. Es un objetivo muy válido, es un objetivo central, un uso que le hemos visto al GLP hace rato, pero no es el lugar en donde vamos a crecer. Entonces, ¿qué más hay? Bueno, entonces toca retirarse un poquito del plan de desarrollo. Hemos tenido buenas noticias recientes. La última subasta del cargo por confiabilidad, por ejemplo, reveló que el GLP es un combustible que se puede utilizar perfectamente en la generación de energía eléctrica y en la confiabilidad. Ese sí es un nicho de mercado a largo plazo. La gente que pone generadores no los pone por 3, 5, 10 ni 15 años, los pone para estar ahí un rato largo. Listo, buena noticia. Pero además hay todo este discurso que viene hace rato de que el GLP de verdad puede ser un combustible permanente en la matriz energética. La ministra lo dijo ayer en un debate en el que estuve. Uno sí cree que es un combustible que es permanente en la matriz energética. Hemos hablado del autogás hace un rato, el autogás ha estado un poco en remojo, no ha avanzado, pero el autogás es un uso que podría ser de más largo plazo, lo puede ver como una transición hasta el día que el transporte de carga sea eléctrico, pero eso todavía se demora un poquito, entonces uno podría pensar que eso es más como de largo plazo.
pero también hay usos industriales. La gente del sector tiene claro que la transición energética no va a durar 10 ni 15 años, que va a durar mucho más, que los hidrocarburos están para quedarse en la matriz durante mucho tiempo, pero el público en general no tiene eso tan claro. Eso de pronto es un problema de mensaje. Piensan que de aquí a 15 años todos los carros van a ser eléctricos. Ahí hay unos temas que uno tiene que salirse del plan de desarrollo y mirarlos más amplios y dice, ok, mis retos regulatorios como sector están asociados a la visión no solo como transición, sino de largo plazo, y esos retos hay que verlos así. Entonces, habiendo hecho esa reflexión que exigió mucho más que solamente revisar el plan de desarrollo y las 1.600 páginas de bases que tiene, ahí sí fue más viable construir una narrativa. Y a la luz de esa narrativa sentarse y decir, ok, ¿cuáles son los problemas regulatorios que la comisión ve? Un comentario antes de empezar a aterrizar ya la cosa a esos problemas regulatorios. Y es que conocemos además que el GLP tiene una potencialidad. La pregunta grande que uno debería hacerse, que el sector debería hacerse, que el gobierno se ha hecho y que la comisión todo el tiempo tiene que manejar, es la pregunta de ¿para qué quiero el GLP? ¿Para qué me sirve? ¿Cuál es ese rol en el cual no es el combustible que uso porque no ha llegado el que sí es, sino que ese es el combustible ideal para ese rol? Entonces, con esa pregunta grande, uno ve entonces cuáles son las potencialidades del GLP. El GLP tiene una logística mucho más sencilla que su competidor inmediato. En un país en el cual la construcción de infraestructura lineal cada vez se ha vuelto más complicada, la comisión cada vez que tiene que planear, digamos, en electricidad, la construcción de líneas eléctricas o de gasoductos en gas, eso del periodo de planeación se nos está volviendo una pesadilla. Entonces, cuando usted ya tiene problemas de construcción de infraestructura lineal, pues cualquier cosa que le ofrezca una logística sencilla, una logística que no requiera ir a discutir, digamos, con licencias y demás, pues es una ventaja. El GLP tiene esa potencialidad. Hace mucho rato que está identificado así, por eso es que llega a regiones apartadas, por eso es que en ZNI se piensa que puede ser un combustible útil. Hay una cosa más coyuntural. Tenemos, digamos, mucho GLP en el mercado internacional. El mercado de GLP se está volviendo un mercado que uno de verdad puede acudir con tranquilidad. Y entonces ya, en vista de las noticias recientes, o de pronto no tan recientes, depende digamos, de la información que uno tenga sobre lo que pasa con el abastecimiento de GLP de origen nacional, pues es una gran cosa que podamos acudir al GLP internacional. Eso tiene un problema, va a generar un problema de precios, por supuesto, pero es una gran noticia que podemos estar tranquilos que si se necesita GLP, ese GLP está ahí, así sea de origen internacional. Ese objetivo de diversificación de oferta es una cosa, digamos, más reciente. La comisión ha avanzado un poco en tratar de implementar que eso regulatoriamente se pueda y hemos tenido la fortuna de que ya haya abastecimiento. Entonces, chuleado, y eso abre un espacio bien interesante porque tener tranquilidad de que el producto está es una gran cosa para desarrollar sus usos. Entonces, pasemos ahora sí a los retos regulatorios que vienen asociados de esos, qué queremos que sea el GLP y cuáles son las ventajas que tiene el GLP como combustible. Por el lado de la demanda, hay dos, digamos, tareas por hacer, más que retos realmente. Yo voy a hacer la distinción entre lo que uno puede llamar un reto, como algo es difícil y tenemos que pensar cómo se hace, y otras cosas que son lo que yo llamaría carpintería regulatoria, que quiere decir que no es que sea fácil, sino que puestos a hacerlo sabemos cómo hacerlo. Sencillamente hay que empezar a hacerlo y uno eventualmente lo saca. Está ZNI, el uso que propone el plan del GLP como combustible en zonas no interconectadas. Ahí tendremos que hacer alguna carpintería regulatoria, pero desde el punto de vista de la comisión, el reto tiene que ver con algo distinto que tal vez no está en el radar de los que están aquí presentes. La comisión está en deuda con el mundo de la ZNI en producir una metodología tarifaria para la generación de energía eléctrica. Y la razón por la que está en deuda es que lo que nos estaban pidiendo era una metodología tarifaria que sirviera para todos los posibles zonas no interconectadas, fueran pequeñas corregimientos o soluciones individuales, pero además para cualquier combustible y que además de eso impulsara el cambio de combustible como la metodología que sirviera para todo a la vez. Y eso no se puede. Recientemente, ya por iniciativa del ministerio, de hecho, y muy de la mano de la UME, ya se ha decidido que van a tratar de focalizar diciendo, no, mire, ¿sabe qué? Tenemos que tener distintos niveles de servicio. Y vamos a decidir a quién le queremos llevar electricidad, de qué manera, y de esa manera usted diseñe su metodología tarifaria de forma que
Pues si decidimos que aquí vamos a llegar con esta solución, pues haga la metodología para que funcione para esa solución. Eso nos facilita la vida y con eso nosotros podemos avanzar y podremos saldar esa deuda que inmediatamente hace posible el uso, facilita, digamos, el uso apropiado del GLP en zonas no interconectadas cuando llegue el momento. Entonces, esa es nuestra deuda regulatoria y eso es más carpintería regulatoria que un reto, digamos, complejo. Bueno, en Autogas no necesito ahondar sobre la deuda que tenemos, tanto técnica como de otros aspectos. Pasemos al lado de la oferta. Voy a dejar el lado de la demanda ahí. Y la comisión del lado de la oferta está, digamos, ha visto positivo el desarrollo reciente. Como les decía, la aparición de una oferta importante de GLP importado es algo que nos da la tranquilidad de la confiabilidad, digamos, del abastecimiento. Nos trae inmediatamente un problema de precios en la medida en que uno sigue hablando del GLP para cerrar, para sustituir leña, ¿sí? Pero pues ya tiene uno la tranquilidad de que se puede, de que es relativamente fácil construir infraestructura de importación y almacenamiento, es muy distinto a lo que es en gas natural, en donde ha sido, digamos, una odisea lograr hacer esas cosas. Aquí la cosa funcionó mucho más rápido cuando fue necesario y le da a uno la tranquilidad de que si necesita más GLP, pues ahí estará, a un precio distinto, pero ahí estará. Este tema de precio, es decir, convertir el problema del lado de la oferta en un problema ya de precio, porque tengo un importado y un nacional que hoy en día tienen precios distintos, pone de presente, pues por supuesto, la solución que todo el mundo aboga y la de nosotros siempre es promueva la competencia, pero la que está en la mesa, la que están hablando es mire a ver si paridad de importación. Por supuesto, eso siempre es el discurso. El problema es que paridad de importación riñe con el uso de sustitución de leña. O usted le pone subsidios a los hogares pobres y entonces riñe es con la sostenibilidad fiscal de la cosa. Listo, ese problema lo tendremos que resolver. Ahí hay un reto regulatorio importante, que es la administración del sistema de precios o de la forma en que se están estableciendo los precios en la producción de GLP. Ahí sí, eso no es carpintería regulatoria, ese es un reto importante de la Comisión. ¿Cómo vamos a hacer para que estos dos mercados no riñan entre sí y se pueda desarrollar el uno y el otro, la gente no se devuelva la línea? Pasemos un poco a la logística. No, aquí tengo un punto que quisiera, y la Comisión ha hecho mucho énfasis en eso en las discusiones con los actores del sector. Es imperativo, un reto no solo de la regulación, sino del sector, es que logremos, para resolver este problema de la importación, de los precios, pasar a una planeación de largo plazo. En la visión de la Comisión, mientras sigamos hablando de OPCs de 6 meses con el GLP nacional, no vamos a lograr implementar una transición a nada. No estoy hablando de la transición a energías limpias, estoy hablando de la transición a cualquiera que sea el esquema que querramos tener a futuro. Uno no puede planear sobre la base de 6 meses. Entonces, un mensaje importante es que tenemos que lograr que tengamos una idea de dónde va a venir el GLP en los próximos, digamos, 3 años. Y cada quien se hace la idea de qué es y de dónde va a sacar el suyo y planeamos mejor. Es imperativo que regulatoriamente generemos los incentivos para que podamos tener una visión a mínimo 3 años de distancia. Podemos discutir si son 3, 4, pero 6 meses no nos va a seguir sirviendo. Bien, pasemos a la logística. La logística es una de las grandes ventajas del GLP. Sí, llega a todas partes. No hay que construir gasoductos, no hay que... Listo. Pero ahora está llegando por redes. Se está poniendo, hemos tenido un buen número de solicitudes de cargo particular en la comisión para cargos de distribución de GLP por redes. Tengo a Daisy aquí sentada enfrente que me mira con cara preocupada cada rato y dice, bueno, ese esquema que tenemos de que el cargo equivalente de GLP, eso está generando arbitrajes, eso sí funciona, bueno, tenemos que resolverlo. Eso es carpintería regulatoria, pero tenemos que resolverlo, que el tratamiento de la distribución por redes de GLP, que ahora se está volviendo tan común, pues no genera arbitrajes frente al tratamiento de la distribución de gas natural. Eso viene acompañado también de un problema adicional. No es un problema propiamente de la comisión, pero es un problema que preocupa más o menos la mitad del tiempo que hablamos de distribución de gas natural. Ese problema aparece y creo
que la distribución de GLP por redes va a heredarlo. Y tiene que ver con la financiación de la construcción de redes de distribución con recursos públicos. Tenemos un problema, Natasha me pidió que no hablara mucho de eso porque ella va a decirlo, pero lo voy a dejar anunciado. Tenemos un problema y es que a la comisión le importa la prestación del servicio, no la construcción de una red. Cualquier esquema de subsidios que genere incentivos para construir y dejar tirado el activo es un problema. Eso tendremos que resolverlo, no es evidente y es una articulación regulatoria, no solo es una cosa de la comisión, es una articulación regulatoria con el ministerio. Afortunadamente el ministerio está sentado allá. Bien, entonces van a heredar un problema con los subsidios para la construcción de redes y tenemos que asegurarnos que eso no se vuelva también un problema aquí. Por otro lado, buenas noticias para la comisión, no diré malas noticias para ustedes, pero buenas noticias para la comisión. Resulta que ahora parece que el gas natural también se puede hacer llegar por camión. No solo el comprimido, que es caro, sino ya tenemos unos casos de unos pozos que están licuando gas, están haciendo LNG a pequeña escala y lo están llevando licuado lejos y vuelven y lo regasifican a pequeña escala. Entonces, esa ventaja logística del GLP de pronto alguien va a entrar a metérseles en el rancho. Para nosotros es muy bueno, todo lo que sea competencia funciona muy bien. Para ustedes los va a poner a pedalear un poquito más. Importante en esa historia va a ser que el pricing sea sin distorsiones. ¿Sí? Que las ventajas en costos de uno u otro modelo se trasladen directamente al usuario y no haya en la regulación algo que distorsione los precios relativos, que es la preocupación de Daisy Cerquera aquí sentada, que dice que las tarifas de distribución y en general los esquemas de precios no generen distorsiones. Ahí hay un aspecto de subsidio, sí, pero ese es más con el ministerio, entonces lo voy a ignorar por el momento. Ese es un reto regulatorio importante, no tenemos claro cómo va a evolucionar eso. Que el GLP se le esté metiendo al rancho del gas porque se va a ir por redes y que el gas natural se le esté metiendo al rancho del GLP porque lo van a poder llevar por camión. Para nosotros, en todo caso, buenísimo. El Plan Nacional de Desarrollo habla también de almacenamiento estratégico. Y ese es uno de esos que uno dice, ok, eso es carpintería regulatoria. No hay nada difícil ni complicado. Tengan plena certeza que el día que nos digan que hay que poner un almacenamiento estratégico, le ponemos el pricing, nadie se va a morir por eso. ¿Almacenamiento estratégico para qué? Es la pregunta. Entonces ahí se devuelve uno a exactamente cuál es el modelo que yo tengo en la cabeza que va a necesitar ese almacenamiento estratégico. Implementar regulatoriamente el pricing del almacenamiento estratégico no es un reto, no es algo que nos preocupe. Finalicemos. No voy a finalizar. Al final los voy a dejar con una pregunta que nos da vueltas a nosotros y no sabemos muy bien qué hacer, pero hay un tema que no es propio de la comisión y es el tema ahora de los subsidios, pero no los subsidios para la construcción de redes, que como les dije han sido un problema en el mundo del gas natural, sino los otros subsidios, los que hacen posible la sustitución de leña por GLP. Yo sí escuché en la presentación anterior, digamos, el mensaje de que el plan de piloto de subsidios a través del GLP ha sido un éxito. No, pues el plan piloto ha sido un éxito en el sentido de que ha tenido resultados y efectivamente la gente ha percibido los subsidios. Uno no sabe, en general los planes de focalización de subsidios en Colombia son un problema. La plata mal focalizada que se va ahí atenta contra la sostenibilidad de los esquemas. Entonces, y esta es una preocupación del gobierno en este momento, que no es directamente de la comisión, pero que nos las están haciendo sentir, y es, venga, si la focalización no funciona bien, usted se mete en una senda en la cual su plan de negocio de largo plazo depende de una cosa que no es fiscalmente sostenible. Depender de los subsidios de manera indefinida es algo que no está de acuerdo con una planeación de largo plazo, para ser sinceros, más con una situación fiscal complicada. Y termino, creo que va a terminar a tiempo por lo que estoy viendo allá, tengo 15 segundos, con una pregunta que nos ha dado vueltas y pues este año el año entrante tenemos que entrar a revisarla, y es el esquema de marca. El esquema de marca existe, las inversiones que se han hecho son importantes, tuvo una motivación en el momento en que apareció.
una motivación que según le preguntó uno de distintos actores varía, pero todos tienen clara la motivación, lo que pasa es que varía. El uno decía que no, que es que tengo un problema con los tatucos y con la guerrilla utilizando los... Y el otro llega y dice, no, es que tengo un problema con... los utilizan para poder focalizar los subsidios y verificarlos, bueno, o tengo un problema de calidad y mantenimiento de los cilindros, que es como el oficial. El hecho es que el esquema de marca ha logrado que del 2008 al 2013, al 2015, en el último dato que tengo yo en la cabeza aquí, la demanda es más o menos similar y los activos son por ahí el doble. Estamos utilizando el doble de activos para atender más o menos la misma demanda. Ahí hay una pregunta inmediata que uno dice esto. ¿Cómo vamos a hacer para que el esquema de marca sea eficiente? Hay unas discusiones, lo hemos hablado también con el sector. ¿Cómo vamos a hacer para que el esquema de marca, que efectivamente tiene unos costos altos, pues disminuya sus costos por un lado, pero además que materialice todos los beneficios que debe tener? Sinceramente, en este momento el esquema de marca, el uso más agresivo que tiene, es decir, el lugar en donde es importante, es en la administración de los cupos de compra. En serio, un esquema de marca para administrar los cupos de compra no parece el mejor de los usos. Entonces, tenemos que darle una pensada al esquema de marca en el mundo en el que el GLP por redes además va a ir creciendo. ¿Eso qué? ¿Cuál es ese fin? ¿Cómo lo hacemos eficiente? Los dejo con esa última pregunta. Muchas gracias.